Tres. Shalom Alejen, qué bueno que están con nosotros en una emisión más de la serie La Divinidad del Mesías. ¿Ah? Y en esta ocasión tenemos el honor, el placer de tener la compañía de estimado profesor el Moré Cristian, al le cedemos la palabra para que bueno, se presente. Aquí están algunos alumnos ya se han conectado. Entonces, que se vayan presentando. No lo conocen, estimado, así que lo presentamos. Él es el Moré Cristian Cifuentes. Así, damos la palabra. Muchas gracias, estimado Raúl Joel. Saludo a toda la Yeshiva Calle Jaolam para todos. Saludos a los que están acá escuchando, a los que van a escuchar la grabación y a los que van a escuchar la repetición y los que los van a ver en YouTube. O sea, a todos los que están escuchando, que el Eterno les bendiga tremendamente. Un saludo grande, cordial para todos desde Rosario, Argentina. Estamos para tratar un tema que va a estar buenardo, va a estar muy lindo, un texto que vamos a tocar, vamos a clarificar el tema de la maraña que se ha metido en toda la mala enseñanza de estos textos, así que vamos a aclarar los textos que están oscuros y los textos mal interpretados para darle el pensamiento hebreo y con la visión y con la realidad que fueron estos textos escritos y qué querían decir ellos para la comunidad del primer siglo, seguidores de Yeshua y de la enseñanza de la Torá. Así que, mi estimado Joel, muchas gracias por esta invitación. Soy un tremendo hombre honrado de poder estar acá. Es un gran privilegio y honor del Eterno poder estar con ustedes. Mi querido Joel, prende el micrófono. Ah, sí, perdón. Bueno, entonces aquí vamos, este es el contenido. Le vamos a dejar al Moré Cristian, ¿sí? Le vamos a dejar la parte de los primeros versículos, ¿sí? Son del 5 al 8. Él nos los va a explicar como experto en griego, ¿ah? Y tiene muchas citas, muy fundamentado, así que por favor estén atentos, ahí anotando para que puedan realizar las preguntas, si es que hay, al final. Entonces, un servidor va a comentar un poquito el versículo 9 al 11 y después nos dirigiremos inmediatamente a las preguntas con sus respectivas respuestas, si es que las hay. Ajá. Bien, entonces, estimado Moré, le cedo el micrófono para que empiece la exposición. Muy bien, dicen que con un micrófono soy más peligroso que un mono con navaja. Espero que no sea cierto y estemos acá. Muy bien, a ver, perdón, vamos a compartir pantalla. Decía, ahí está. Muy bien, acá está. Ahora sí. ¿Se ve Sí, ya está, clarito? se ve. ¿Se puede ver bien ahí claro o no? Sí, sí, muy bien, se ve muy bien. Ahí está. Me alegro si lo están viendo bien. Es una alegría para mí. Vamos a ver los textos mal interpretados. ¿Dónde? En los escritos de los primeros emisarios. ¿Sí? Siempre entendiendo que los textos de los escritos de los primeros emisarios son importantes porque son la interpretación de la Torá con respecto a la enseñanza de Rabbeinu Yeshua y a sus talmidim. Entonces eso es importante aclararlo siempre, que es los textos que vamos a aclarar y que mucha gente ha tomado la religión y ha manipulado estos textos, haciendo decir a los textos cosas que realmente no dicen y los graves errores de traducción, los horrores en realidad de traducción. Y hoy vamos a ir aclarando un texto muy, pero muy, pero muy importante. Bien. Filipenses 2, 5, 7 y 8. Bueno, vamos a aclararlo y vamos a leerlo en la versión que todo el mundo del habla castellana y la mayoría lee como la común, la llamada Reina Valera, versión 1960, Cásido de Reina y Cipriano de Valera, una de las Biblias más conocidas a nivel latinoamericano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa No, que no cambié de aferrarse. diapositiva. Perdón por interrumpir. ¿Cómo?
No ha cambiado la diapositiva, Ah, perdón, vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿no? ahora sí. Sigue en la primera, textos malinterpretados. Bien, no sé qué habrá pasado. Ahí se Ahí ve está, ahí está. que hay algo que me parece que hay algo como que la pausa. Cada vez que pongo en grande, es como que pausó. Ahí está. Bien, no importa, vamos a seguir así chiquitita, pero que se vea, ¿eh? Bien, ahora sí. Bueno, después de este. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí sí se ve. Bueno, es verdad que no sé qué le pasó a las diapositivas. Está como. Bueno, son cosas que pasan. Eh, pero lo voy a leer, así que lo vamos a ir entendiendo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versión Reina Valera, recuerden, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Claro, al leer esta versión, ¿qué nos incita a pensar, mi estimado More? A creer, ¿sí?, una divinidad del Mesías. O sea, el Mesías es hombre, por supuesto. Es llamado hijo de Hashem, por supuesto. Es llamado hijo del Eterno, por supuesto. Como eran los reyes, la gente de honor, como también eran los sacerdotes, como también eran algún líder dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Sobre todo era porque era representante de Hashem, del Eterno, de su palabra, de su justicia en medio de los hombres, y como alguien que profería a los profetas también se le llamó hijo de Hashem. Ese ya usted lo ha explicado en un montón de clases, y la verdad que está magistralmente, junto al profesor Harold, han explicado este tema y está muy bien explicado. Vamos a analizar el texto base para entender realmente lo que dice. Sí, vamos a ver una versión que la podemos leer en castellano también, pero vamos a ir viendo la parte griega. Esto pensad, dice, entre vosotros lo que también en Cristo, ¿sí?, Jesús, quien en forma de Dios, existiendo, no rapiña, y acá presten atención donde están las dos flechitas que puse, ¿sí? Arpagmón, arpagmón es la palabra que se usa. Considero el ser iguales que Dios cosas, sino que asimismo anonadó forma, ¿sí? Y ahí seguimos con el texto, de esclavo tomando en semejanza de hombres, hecho y en porte exterior hallado como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Vamos a ver qué dice una versión Reina Valera revisada, publicada en Londres del 1870. Dice que siendo en forma de Dios no tuvo por rapiña ser igual a Dios. A ver, y después vamos a explicar lo que es siendo en forma de Dios. Dios no tiene forma. Dios es ruaj, es espíritu. O sea, la palabra morfe tiene que ver con otro indicativo que ahora lo vamos a aclarar. Pero no dice no estimó como algo que no tuvo valor. No, no, no. En realidad, el texto griego y el texto en su palabra alpagmón significa no tuvo por rapiña, ¿sí? No tuvo avivadamente, no tuvo la presunción, no tuvo esa actitud de querer ser como el Eterno. Vamos a leer la versión Reina Valera, otra versión en 1960, por las Sociedades Bíblicas Unidas, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, eso es lo que hemos leído. Vamos a leer la Nácar Colunga, la primera edición de 1944, quien siendo en Dios la forma, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios. Es otra versión. Vamos a seguir a través de las versiones, usted se va a ir dando cuenta la diferencia que hay. ¿Sí? La palabra griega que traduce, ¿sí?, que se traduce morfe, es genérica y puede significar
muchas cosas, pero lo que no significa es naturaleza, ¿sí? O esencia. Acá me equivoqué, puse naturaleza. Bueno, no importa, usted me va a entender. Es naturaleza o esencia. Ni significa que algo era o fue uno con alguien más. No dice eso el texto, sino no tiene que ver con naturaleza o esencia. Significa un montón de cosas, forma, actitud, ¿sí? Por eso quiero decir que, ¿qué forma? ¿Cómo es la forma de Dios? Si Dios es espíritu, ¿qué forma tiene? Dice que el cielo es el trono y la tierra es estrado de sus pies. ¿Quién va a contener al Eterno? Entonces, esto es algo figurativo para dar a entender una cualidad del Mesías. Y ahora vamos a entender. Verdaderamente el significado de este escrito, de lo que quiso decir al escribir la carta del apóstol, según el diccionario de Vine, la palabra griega significa arrebatar o usurpar. ¡Wow! Como se utiliza en Juan 6:15, que dice no aferrarse en el mal llamado Nuevo Testamento, el sustantivo arpagmos, utilizado en Filipenses 2:6, siempre significa arrebatar algo que no se tiene, usurpar o tomar. ¡Wow! Es decir, que no tenía una condición divina, no era igual a Dios, sino que lo que está queriendo decir es que el Mesías, el ungido del Padre, no tuvo la presunción de querer ser como Dios, no tuvo esa actitud de arrebatar algo que no era de él, que no le correspondía, no quiso usurpar, no quiso tomar, no tuvo como algo de rapiña, no tuvo como algo que no le correspondía, como un robo, ser igual a Dios, como algo a que aferrarse. ¡Wow! ¿Cómo cambia el significado? ¿Se dan cuenta que uno al ver los textos y el contexto, todo va cambiando? Es que es Eso, completamente diferente a lo que nos había, a cómo lo traducen. exacto, exacto, mi querido More. ¿Por qué hacen esto? Porque hay una intencionalidad de la edición o de la edición, sí, justamente, de la imprenta de quien hace la Biblia o que la traduce, de querer hacer decir algo. Pero cualquiera que lee el griego y que estudie un poco, se va a dar cuenta que la palabra era no aferrarse, no tuvo por usurpación, no tuvo por rapiña, no tuvo por presunción, no tuvo avivadamente, no quiso algo como codiciable el querer ser igual a Dios. Entonces es notable, como se usa en Juan, el capítulo 20, los traductores de la Reina Valera doblan las reglas de la interpretación. ¿Por qué? Para apoyar fines trinitarios. Reflejan en el texto algo que el escritor no quiso decir. Lejos de decir que era aprobado ser igual a Dios, lo que el griego original dice en Filipenses 2:6, cuando se lee objetivamente, muestra precisamente que Yeshua, o sea, Jesús, para que todo el mundo entienda esto, porque ojalá lo vea gente que esté estudiando Torah y gente que esté en el cristianismo para que pueda salir de este gran error. Existiendo que la condición divina no pensó que fuera apropiado arrebatarle la posición de su padre y ser igual a él. Eso nunca lo quiso decir. Acá está el texto en griego, claramente lo dice. Las Sociedades Bíblicas Unidas traducen, ¿sí?, en morfe, ¿sí?, en la forma de Dios existiendo. ¿Qué significa esta frase? Sabemos para que entender un texto hay que analizar en su contexto. ¿Y cuál es el contexto del capítulo 2 de la carta de Filipenses? Dice que había que estar todos unidos, mostrarse en amor, en un sentir, ¿sí? Versículos 3 y 4 le anima a que no hagan nada por contienda o por vanagloria. Está hablando de una actitud presumida, está hablando de ser sencillo, de tener humildad, de tener una condición, ¿sí?, siempre humilde. Considera a los demás como superiores a ellos mismos, que no miren cada uno por lo suyo, sino que también por los otros. En los versículos 6 y 8 les pone como ejemplo la humildad del Mesías. ¿Para qué? Para que lo imiten. Pues bien es el tema de este pasaje, es humilde como el Mesías lo fue. Yo puse Cristo y Jesús porque estuve dando clase en la escuela bíblica de ayudar, donde se usan términos que todo el mundo los conoce, ¿no? No sé el término correcto, pero yo sé que ustedes me entienden. Ahora, si en este contexto me está hablando de la humildad, de que no hay que tener al otro como superior a uno, de que no hay que vanagloriarse, no hay que quererse superiores, por eso en el contexto muestra el Mesías. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Miren, muchachos, él era el príncipe de Israel, era el Mesías, el ungido del Padre, pero él no tomó esa actitud,
¿sí? Ni tampoco quiso ser como el primer Adán. Hey, comamos, seremos igual que. Ese es el contexto que habla el apóstol Pablo. No, no, porque ¿quién quiso ser igual a Dios? Adán, el hombre, el ser humano, quiso ser igual a Dios. Porque sabremos que si comemos, seremos igual a Dios. Entonces, en el contexto hebreo, se entiende claramente que el Mesías, siendo el príncipe de Israel, designado por Hashem, por el Eterno, que tenía toda la capacidad, que era superior a cualquier profeta en este sentido, no quiso tomar la actitud que tuvo el primer Adán, sino que en esa actitud de siervo, de esclavo, se humilló a sí mismo, no quiso decir, che, yo soy el ungido del Padre, sino que tomó una actitud de servicio, de servidumbre, y por ser obediente, el Eterno lo exaltó. Y cuando habla de que su nombre es sobre todo nombre, quiere decir que en el nombre del Mesías contiene el nombre de Hashem, que el Eterno es salvación. Yeshua significa el que te liberta, o Hashem te liberta, o la libertad de Hashem es a través de él. Justamente el Mesías era eso, ese era el pensamiento hebreo, y por eso dice que delante de su nombre se doblará toda rodilla, papá, y confesará. En ese contexto tiene que ver que a través de su vida, de su ejemplo, y en su nombre llevaba el nombre del Eterno, es decir, la seguridad y la libertad, ¿sí? Porque cuando incluso, si vemos todo el contexto y vemos en la narración escrita, ¿sí? Dice que cuando a través de un malak le habla al Eterno, le dice, porque pondrá su nombre, Yeshua, porque él, Yoshia, él liberará a su pueblo de sus iniquidades. Entonces tiene que ver con su vida, con su trasfondo, con el mensaje. Eso es lo que está tratando de transmitir el Rab Shaul con este tema. La palabra española que traduce morfe significa figura, forma. Este sustantivo ocurre una sola vez más en el mal llamado Nuevo Testamento, y dice en Marcos 16:12. Este versículo forma parte de la llamada conclusión larga, del versículo 9 al 20. Pasaje que fue añadido al Evangelio de Marcos, pues no se encuentra en los mejores manuscritos. Sin embargo, aún analizar este texto donde aparece aquí, la palabra nos puede dar una idea del significado. De morfe, leamos Marcos 16:12, la versión Reina Valera. ¿Sí? Hay que ser claro de que Jesús, que existía en morfe, en forma o figura de Dios, se está indicando en el honor, en la gloria de una naturaleza divina, de algo bendecido, pero no tiene nada que ver, porque hay que entenderlo de la manera que las otras versiones también traducen la frase. ¿Sí? El Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad, ahí en Pamplona, dice siendo de condición divina, no dice forma de Dios, teniendo una condición exaltada, elevada, es decir, de honor, como el Mesías, ¿sí? A pesar de su condición divina, dice la nueva versión de española de la Cristiandad de Madrid, la traducción interconfesional de Verbo Divino, una gran editorial, dice, siendo de condición divina, no que era Dios, de condición divina, que tenía una elevación, que era como un juez. ¿Por qué? Vosotros, por ejemplo, dioses sois, jueces sois, Elohim, soy poderoso soy. Entonces, el Mesías era un profeta, un hombre elevado en su crecimiento espiritual, un hombre que pudo superar muchas cosas, pero sigue siendo un hombre. Nunca fue un semidios, como lo pensaban los griegos, como lo pensaban los romanos, como lo pensaban los paganos, como lo quiso decir la religión. Entonces, mira, las cartas originales de Zenén Vidal, la editorial Trota, Madrid, de 1966, la página 301, dice este texto, teniendo un modo de existencia divino, elevado, una condición espiritual elevada. Eso es el Mesías, no que él era divino, no que era Dios, ¿sí? Cuando se dice se despojó a sí mismo de su poder, honra, gloria como Mesías, tomando forma de siervo para tomar una forma sin gloria, sin honor, una forma de servir a otros como la de un esclavo al hacerse semejante a los demás, es decir, llegando a ser un hombre maduro, como un hombre a ser obediente hasta sufrir en un madero de tormento. Ahora, cuando habla de obediencia, cuando habla de eso, tiene que ver porque nunca presumió absolutamente nada. Dijo, yo soy acá el Mesías, me caso, usted no, para nada, nunca. Entonces, la palabra harpaz o harpaz tiene que ver con
tomar por la fuerza, ahí están todos los textos que yo lo quiero que ustedes lo vean, atrapar, desplumar, tomar por la fuerza, atrapado, tomar por la fuerza, arrebatar, todos estos textos están, y en su contexto, en el original, significa eso. Y acá siguen un montón de textos más, arrebatados, quitan por la fuerza, atrapado, tomarlo por la fuerza, arrebata, ahí entienden el mismo texto, harpazo, harpagmón. ¿Por qué entonces las traducciones dice no estimó? No dice no estimó, dice no quiso tomar por fuerza, no quiso arrebatar, no quiso presumir, no quiso tener este sustantivo, ¿sí? Harpazo, ¿sí? Viene de arpagmos, y se usa en Filipenses 2:6, siempre significa arrebatar algo, tomarlo por la fuerza, arrancarlo, atraparlo. Y todas estas traducciones reconocen toda la cantidad que les mostré ahí, reconocen el significado y nunca lo traducen para significar aferrarse a algo que uno ya tiene, sino algo que no le corresponde, como quien viene y toma una cartera que no es suya y sale corriendo. El Mesías no quiso hacer eso, no quiso hacerlo del primer Adán, como en el Midrash lo enseña en Bereshit, dijo, comamos esto porque seremos iguales al Eterno, a Elohim. Entonces, él no quiso tomar, no tuvo esa presunción. Eso es lo que significa. El texto habla de la humildad, de la sencillez del Mesías. Acá estamos viendo los textos que podemos ver en el Strong. ¿Sí? No quiso apoderarse, arpagmos, ¿sí? Harpazo, ¿sí? Derivada 138 veces significa apoderarse en varias aplicaciones, arrebatar, harpaz, ¿sí? Rapaz, estafador, ladrón. El Mesías no fue ni un estafador ni un ladrón. ¿Quiénes quisieron ponerlo así? Fue la religión, nada más que eso. ¿Por qué podemos ver estos textos y cómo lo podemos entender claramente? Podemos ver los textos que dice en Reina Valera 1960. Muy claro, ahí mismo vamos a ver en Efesios 4, del 4 al 6, miren lo que dice. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En 1 de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, al inmortal, al invisible, único Dios, o sea, a Él, a Shem, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No a un ser humano. Entonces, Filipenses 9:5, que lo traducen mal, el cual está por encima de todas las cosas. El Mesías, obvio que está por encima de todas las cosas, ¿sí? Pero dice, Dios, bendito por los siglos. Amén. Acá hay una exclamación. Acá estamos viendo el texto griego, es fantástico esto. No está diciendo que era Dios, está diciendo que, ¿sí? Él está por todas las cosas y que Dios, el Eterno, es bendito por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué dice Alonso Schockel con esto en el diccionario. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén. Nada que ver las traducciones. Bueno, eso es otro texto el que estoy viendo, pero esto es para apoyar, ¿sí?, el texto que estamos enseñando hoy con mi estimado Rabino Joel. ¿Sí? Pues, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién? Ah, no, el Mesías. Es el Dios de mucha gente. No. ¿Qué dice? Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. No, pero también hay otro, hay un espíritu y sus tres son uno. No dice eso la Escritura. Eso se inventó en el año 325 en adelante y se estableció en eso y siguieron repitiendo todos como loro, pero el Eterno en su palabra nos enseña, y los discípulos del Maestro enseñan claramente que para nosotros hay un solo Hashem, un solo poderoso, el Padre, de quien proceden todas las cosas. En nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua, el Mashiach, ¿sí? Acá dice Jesucristo porque la versión Reina Valera, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, los textos dan en su contexto lo que dice. ¿Sí? Por tanto, el Rey para siempre, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible, al único Dios. Amén. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor, gloria por los siglos del siglo. Amén. No hay otro, es el único. El único que tiene la inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto, ni puede ver jamás. A Él
sea la honra, el dominio eterno. Amén, mi estimado rabino. Este texto que todos tiran y que hablan en Filipenses es llamado por toda la parte a los que llaman, entre comillas, académicos y eruditos, es un llamado el himno de la kenosis, un himno keniano, ¿sí? Que es un himno y que está tratando de decir que se le levanta al Mesías como igual a Dios y que ellos levantan un nuevo Dios. Y bueno, hablan un montón de cosas que no tienen nada que ver con el contexto hebreo, que sí lo hemos visto y si aún ahí en el texto griego nos muestra que él no tuvo por rapiña o por su usurpación, no quiso ser como un lobo rapaz de tomar algo que no le pertenece. Pero sin embargo la religión sí se lo ha puesto, y le ha puesto un título como Dios, que es totalmente contrario a lo que enseña la Escritura. Mi estimado More. Pues sí, impresionante. Ahí están todos los textos. No se puede, no hay a la otra parte donde se le traduzca de esa manera. O sea, todas las demás tiene que pesar en balanza y ver que así es como se traduce, porque es la palabra, cómo significa, ajá, y no se quiso hacer divino. Eso, y esa conexión, no lo olviden, esa conexión con Génesis, que es con Adán, y le dice que serán como dioses. Ahora, pero tampoco se van a confundir que cuando dice de forma divina, como Dios y todo eso, se ha enseñado muchas veces ese, esa parte. Mi amor. A ver, alguien está hablando por ahí. Cierren sus micrófonos, por favor. Y bueno, decíamos que ahí mismo, permítanme aquí nada más poner, ajá, en Yohanan 10:34, versiones comunes, ¿sí? Dice que nuestro Santo Maestro dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Ah? Y se lo está diciendo a los judíos, aquí, a los judíos con los que está él discutiendo. No se trata, cuando dice forma en condición divina, o como Dios es simplemente en el contexto hebreo, nada más, ¿sí? Esa parte quisiera añadir. Y no, estimado profesor, la verdad es que cambia totalmente, totalmente cuando se ve desde el griego y cómo lo traducen, pero a su conveniencia. Eso totalmente, ahí se ve la mano que está tocando ahí para poder enseñar lo que enseña. La pluma mentirosa de los escribas ha cambiado el texto. Es tremendo la intencionalidad de las editoriales. Y bueno, cualquiera que empieza a estudiar un poquito se da cuenta que es imposible. Incluso siempre los hombres en la idolatría han querido poner a un ser humano como Dios. Los reyes se querían dioses. La gente siempre ha querido ese lugar, y cuando han torcido porque no entienden el contexto, porque hablan de Mesías, pero no entienden qué significa el Mesías, lo quieren elevar a una condición divina, cuando en realidad era un profeta, el elegido del Eterno, pero no tenía nada que ver con la divinidad. Era hijo de Hashem, como eran los príncipes, y como dije, los jueces, es llamado Elohim, poderoso, porque sí, obvio que sí, que era un poderoso, por supuesto, porque era el Mesías, o sea, era el príncipe de Israel. Pero él no tuvo ni la actitud de un rey, no tuvo la actitud de un soberbio, no tuvo la actitud como el primer Adán, sino que él se humilló, tomó esa actitud de semejante a todos los demás y viéndolo a todos por iguales, porque todos somos hijos del Eterno con distintas funciones. Y eso es importante entenderlo también. Wow, tremendo, mi estimado. Hay mucho, hay un montón de textos más. Ahí yo cité algunos de los contextos para entender qué dice realmente el texto, porque el mismo Pablo, el mismo Rab Shaul, en otros lugares aclara que hay un solo Dios, uno solo.
Hashem, el Eterno, uno solo, no hay más, al invisible, al inmortal, el que habita el algo inaccesible, a quien ningún hombre ha visto, ni puede ver jamás. Y ahí nos ayuda con la palabra morfe, que Dios no tiene forma humana, sino que está hablando de otro contexto. Así que bueno, eso es importante haberlo aclarado en esta clase, espero que la puedan repasar. Yo voy a pasar todo el material, mi estimado, se lo voy a mandar para que lo podamos tener claramente nosotros también y usted lo pueda compartir con la yeshiva. Muchas gracias. Bien, entonces, sigamos con los versículos eh, que continúan, ¿sí? Y son estos. Dice aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahora del versículo 9 al 11, la parte que quiero tocar es la que dice así, ¿no? Por lo cual el Eterno lo exaltó y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre. ¿Por qué? Vamos a solucionar esto. ¿Por qué le exaltó? Y segundo punto, ¿qué nombre le dio? Porque aquí habrá personas, y ya saben que hay quien dice, no, es que le dio el nombre del Padre. O sea, creen que esa parte eh, anuncia que el hijo tiene el nombre del padre y cosas similares y otras que no voy a mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente sucede aquí? Ajá. Y primero el por qué. ¿Por qué le da ese nombre, para empezar? Bueno, lo que llamamos Kiddush Hashem. Esto es la santificación del nombre. Cuando una persona muere o es asesinado por causa de no quebrantar su fe, hablamos en tiempos en donde alguna nación poderosa, alguien que subyuga al pueblo de Israel, quiere que se comporten como los demás pueblos. No toleran que tengan costumbres diferentes, que no adoren a sus dioses y cosas similares. Bueno, los amenazan con la muerte si ellos no se sujetan o no adoran a la idolatría. Lo que tenemos, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, donde se dice que el que guardaba Shabbat, el que circuncidaba a sus hijos o el que estudiara la Torah, ese se le podía condenar a muerte. Ajá. Y en otros momentos, bueno, cuando una persona muere de esa manera, o más bien es asesinado por ello, eso es Kiddush Hashem. Bueno, aquí lo que nos dijo es que se humilló a sí mismo, ajá, hasta la muerte. La muerte, ajá, que tuvo Rabbi Joshua es humillante, totalmente desnudo. Y eso lo hacían para humillar a, a nuestro Santo Maestro. De hecho, lo que le escriben también es para humillarlo, porque le dicen, este es el rey de los judíos, aparte de ser la acusación por el cual lo están ejecutando, también es para humillarlo. Y recuerden que como los textos dicen, como estas personas lo coronan, le ponen y le dicen salve el rey y cosas de ese estilo que están en las fuentes, no lo vamos a decir aquí, todo ello, ajá, y él, bueno, muere en ese cruel y terrorífico manera de asesinar. Estamos hablando de la cruz, es tremendo. Bueno, entonces, muere por el anuncio del reino. Él está anunciando el reino de Elohim, el reino del Todopoderoso, donde no cabe el rey, el que está dominando, no cabe los romanos, porque la tierra es de Hashem, ajá, la tierra es de Hashem, y por tanto, él es el único que puede gobernarla. No hay César, eso es lo que anuncia. Entonces, por andar anunciando eso, de hecho, por eso le condenan, porque como un rebelde del imperio, y tiene toda la fidelidad a Hashem. Es esa parte. Ajá.
Entonces, volvemos a decir, la crucifixión era la forma de castigo capital que los romanos usaban contra los criminales políticos notorios. Era sumamente dolorosa y humillante. Buscan por ahí en algunos videos que les ayuden a entender cómo era la muerte en cruz, y es una verdadera máquina de matar esa cruz, y utilizaba la gravedad para infligir ese daño. Y era algo que ellos podían estar días ahí, y todo ese tiempo era agonizante. Bueno, entonces, es por eso que le va a dar ese nombre. Bueno, ya. ¿El por qué? Bueno, porque al mantenerse con su fidelidad y a estar anunciando un reino, el reino de Elohim que pronto sería instaurado, es asesinado. Bueno, eso es, da su vida en Kiddush Hashem. Ahora, respecto al nombre, muchos han dicho, ¿no? Pues que se le da el nombre del padre o cosas semejantes así. Y la verdad que cuando se dice nombre, significa fama. Vamos a marcarlo aquí. En realidad significa fama. Y ponemos, por ejemplo, Nehemías capítulo 9, versículo 10, donde dice, contra Faraón obraste señales y prodigios, contra sus siervos y todo, todo el pueblo de su país. Está hablando de la salida de Egipto, los milagros que hizo ahí Hashem, las 10 plagas, las llamadas 10 plagas, y bueno, todo eso. Pues supiste que eran altivos con ellos. Te hiciste, pero véanlo aquí, es más, vamos a subrayarlo. Te hiciste un nombre, hasta el día de hoy. ¿Cómo que Hashem se hizo un nombre hasta ese día al que está escribiendo? Se hizo una fama. Y de hecho, ustedes recordarán cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, y bueno, están en Jericó, y esta mujer le dice, no, yo sé que Hashem está con ustedes porque hemos oído, o sea, fíjense cómo dice, hemos oído, está ahí en el libro de Josué, libro de Yoshua, dice, hemos oído que su Dios lo que ha hecho, y partió el mar para ustedes, para que pasaran en seco, y el terror ha inundado a todo el pueblo. O sea, han desfallecido los hombres por eso mismo, que era la fama que Hashem se había hecho de sacar al pueblo de Israel, todos esos milagros, fue conocido en las regiones, fue conocido por las personas, y entonces ese es el nombre que se hace a Hashem. Y tenemos más pruebas. Isaías 63, del versículo 12 al 14, miren lo que dice. El que hizo que su brazo marchase al lado de Moshe, el que hundió las aguas ante ellos para hacerse un nombre eterno. Cuando dice un nombre eterno, no es que Hashem haya adquirido un nombre derivado de ese milagro de abrir el mar, ¿no? O sea, nada por el estilo. Entonces, una fama eterna, que es como lo podemos entender. Entonces, te hiciste una fama eterna al que les hizo andar por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran, cual ganado que desciende del valle. El espíritu de Adonai los llevó a descansar, así hasta tu pueblo, para hacerte un nombre glorioso. O sea, aquí, y tome en cuenta esta parte, cómo está relacionado la gloria, cuando hablamos de fama en un nombre, gloria. Esto va a ser importante una vez adelantado el estudio, entonces lo vamos a regresar a esto. Pero nuevamente es fama. Jeremías 32:20 dice, tú que has obrado señales y portentos en Egipto. De hecho, una de las cosas que más va a repetir las escrituras es la salida de Egipto. Y por eso es central en la vida judía. Se tienen muchos mandamientos para recordar esa salida.
Ustedes recordarán la fiesta de Pesaj, la llamada Pascua, en la cual hay muchos mandamientos. ¿Y qué propósito tienen estos? Dice el Sefer HaChinuch, que para que recordemos las señales y los milagros que Hashem hizo por los israelitas cuando los sacó de Egipto. Eso será central y en la religión judía. Ajá. Entonces dice, hasta hoy, y en Israel y en la humanidad entera, y te has hecho un nombre como hoy se ve. Otra vez, o sea, ¿cuántos nombres se hizo Hashem? Si estamos hablando de literalmente, bueno, otra vez, y en el mismo, no se trata de eso. Te has hecho una gran fama que es conocida hasta nuestros días. Eso es lo que significa. En Daniel también tenemos otra prueba más. Y dice, ahora, Señor Elohim nuestro, que con mano fuerte sacaste a tu pueblo del país de Egipto y te granjeaste con ello un nombre que dura hasta el presente. Nuevamente, vean, fama. Si tú cambias ahí nombre por fama, ve cómo dice, y te granjeaste con ello una fama que dura hasta el presente. Eso es como debes entenderlo. Nosotros hemos pecado y hemos sido amados. Bueno, pero ve lo del nombre. Existe un nombre como hoy o hasta el presente, un nombre grande, glorioso, significa fama, fama, conocido entre las naciones, temido por los pueblos, conocido por las hazañas, por los milagros. Eso es lo que significa. Bueno, seguimos. Éxodo 9:16. Pero te he dejado con vida para hacerte ver mi poder y para que sea celebrado mi nombre sobre toda la tierra. Está hablando acerca de el faraón, ¿verdad? Y también tienes una cita análoga en Romanos 9:17, donde Hashem le dice, yo te dejo vivo a ti, ¿para qué? Para que tú veas mi poder, ya que él dijo, yo no conozco a Hashem, ni le voy a obedecer. Cuando le dijeron, oye, el Dios de los hebreos dice que los deje salir. Le dije, yo no lo conozco ni le voy a obedecer. Ah, no me conoces. Bueno, dice, entonces, al después de hacer todos los milagros, dice, te voy a dejar con vida para que veas mi poder y para que sea celebrado mi nombre sobre toda la tierra. Nuevamente es fama. Se dirán ahí en el canto del mar, las grandes hazañas que Hashem hizo en contra del pueblo egipcio, y a favor de su pueblo Israel. Y posteriormente se dirá todo esto, que es esos milagros le granjean fama, un renombre al Eterno. En Salmos 83:18, para que sepan que solo tú, y que te llamas el Eterno, eres altísimo sobre toda la tierra. Ahora, ¿por qué ponemos esto de sobre toda la tierra? Es importante para lo que viene, ¿verdad? Es entonces, no es una fama que haya estado solo en el pueblo de Israel, que digamos, Hashem hace milagros, no, sino que todos los pueblos de la tierra conocen eso. De hecho, en el canto del mar, ahí en Éxodo 15, encontraremos que dice que después de que se parte, tiembla Moab. ¿Por qué? Porque, bueno, escuchan eso y dicen, de hecho, Balak, ¿qué dice? Tiene miedo cuando ve el pueblo de Israel y por eso manda a llamar a alguien para que le maldiga al pueblo. Dice, tal vez así los venza. O sea, hay un terror en los pueblos y es debido al nombre, a la fama que Hashem se hizo a través de obrar todos estos milagros. Bueno, entonces, y tú dirás, bueno, pero eso solo se trata de Hashem. No, se aplica, igual que en el caso de Hashem, se aplica a los hombres. Cuando hablamos de hacer un nombre grande, un nombre glorioso, un nombre eterno, significa fama, y aquí lo tenemos. Segunda de Samuel, el capítulo 7, versículo 8 y 9, dice de la siguiente manera. Ahora pues, di esto a mi siervo David. ¿A quién le está hablando? A David Amelech. ¿Estamos? Entonces, aquí no se trata de Hashem. Es Hashem hablándole a David a través del profeta. Así habla Adonai Sebaot.
yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. ¿Ah? Le dice, tú no eras conocido. ¿Ah? Yo te saqué de donde estabas ahí con los borregos y estabas nada más como un pastor detrás del rebaño. ¿Ah? Y te puse como jefe, como caudillo, como el que va, el rey, ¿no? Va delante del pueblo, ¿ah? Como un agente importante. He estado contigo donde quiera que has ido, he eliminado de delante de ti a todos tus enemigos. Y escucha muy bien, hasta con rojo lo marcamos. Y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Note dos cosas importantes. Te voy a hacer un nombre grande. ¿Qué? ¿Le dio otro nombre? ¿Cómo se llama David? ¿Ah? Se llama David. Le puso el nombre del Eterno, Hasbe Shalom, o sea, no se llama como Hashem. ¿Qué quiere decir que haré un nombre grande? O sea, te voy a dar fama, como el nombre de los grandes de la tierra. Escuche, el nombre de los grandes de la tierra, o sea, como hombres famosos, como otros hombres conocidos, como otros hombres que ostentan también un grado de dignidad, tienen una gran fama y de hecho se cumple. Si uno de los personajes o de los personajes más conocidos del Tanaj, o sea, de la Biblia hebrea, será David. Ajá. Por lo que quieras, pero es de lo más conocido. Y si pues me atrevo a decir que es lo más conocido de David, su batalla en contra de Goliat, ¿no? Tal vez otras cosas no sepan mucho de David, como cuántos hijos tuvo, cuántas esposas, cuántos años reinó, ni nada de eso, tal vez no lo conozcan, pero de que conocen a David, si tú le preguntas a una persona en la calle y le dices, oye, ¿conoces a David, el de la Biblia? ¡Pum! Te lo conoce. Es más fácil que conozcan a David que conozcan a Esdras o a Jeremías o a Baruch o lo que quieras, ¿no? Entonces, aquí Hashem le dice, voy a hacerte un hombre grande, ¿sale? Tenemos una prueba más y con esto vamos a terminar, ¿sale? Logré yo hacer tu nombre memorable por las generaciones y los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. Salmo 45 le está hablando al rey. Ajá. Un salmo para los reyes. Y le dice, logré yo de hacer tu nombre memorable. Nuevamente, nombre memorable significa que se perpetúa su nombre. Un nombre famoso. Ajá. Por ejemplo, tenemos nombres memorables, no solamente en el pueblo de Israel, vamos a hablar un ejemplo entre los gentiles. Ajá. Un Aquiles, ajá, tiene un nombre memorable, o sea, se ha preservado a través de las generaciones, por lo que quieras, pero se ha preservado. Eso es fama. Y aquí le está diciendo que al rey, claro, si sigue las ordenanzas de Hashem, si se comporta de la manera que debe comportarse, emulando los caminos de David, o cómo se comportó David con el Eterno en su integridad, es que Hashem le va a pagar, le va a otorgar un nombre memorable. Ajá. Ahora, acuérdense qué dicen las escrituras acerca de los hombres que Hashem reprende. Por ejemplo, en el Salmo 5 o el 8, Salmo 5 creo que sí, dice, raíste el nombre del mal. O sea, ¿cómo que se borró el nombre del mal? ¿No? O cuando dice de Amelech, que voy a hacer, voy a borrar su nombre de la faz de la tierra. O sea, nuevamente el nombre, ahora pero en el sentido inverso. O sea, raerlo, destruirlo, borrarlo, todo eso es que desaparezca de la memoria. Ajá. Todo lo contrario, hacer un nombre memorable o un nombre glorioso, hacerle un nombre, es darle fama, y el otro lado, el nombre cuando se borra es inexistencia, que nadie sepa de él. Ajá. Ahora, Salmo 72, 1, 17 dice, oh Elohim, da al rey tu juicio, al hijo del rey tu justicia.
sea su nombre bendito para siempre, que dure tanto como el sol. En él se bendigan todas las familias de la tierra, dichoso le llamen todas las naciones. Al rey, ¿cómo vieron? Al rey. Ajá. Y dice, ¿ah?, que su nombre sea bendito para siempre. Está escrito en los proverbios que el nombre del justo será preservado, que se recordará para el bien, pero el nombre del inicuo, del hombre, será borrado, o sea, totalmente. Entonces, cuando, con todo esto, cuando se dice que por lo cual el Eterno le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, o sea, le dio una fama que está sobre toda fama. O sea, de hecho, fíjense, ¿cómo se cumple esto? Rabí Yehoshua es el judío más conocido en la historia y en todos los países. Así le conozcan por el nombre Jesús, pero le conocen. O sea, es el judío más conocido hoy por hoy a través de todas las generaciones. No existe otro rabino judío que haya dejado una marca como él. ¿Y por qué? Porque Hashem le dijo, ya que tú, ajá, cumpliste lo que yo te dije, y es más, te comportaste según el contexto de Filipenses, con humildad, ajá, hasta el punto de no desobedecerme a costa de tu vida, eso te costó la vida, yo, dice, el Eterno le exaltó y le dio una fama, le dio un nombre que está sobre todo nombre, o sea, que va a ser más famoso que cualquier judío. Eso es lo que dice. Ajá, eso es lo que significa. No quiere decir que el nombre como tal, Yoshua, o la forma corta, Yeshua, hay muchos que he visto, lamentablemente, ¿ah? Hay muchos que dicen lo siguiente. ¿Qué significa eso de que le dé un nombre que está sobre todo nombre? Creen que el nombre Yeshua no se lo puedes imponer a tus hijos, o Yeshua no se puede llamar porque es el nombre que es sobre todos los nombres. Y de hecho los cristianos lo tienen así. O sea, Jesús es el nombre sobre todos los nombres, y creen que es ese, Jesús. Y para nada. Lo que significa que le otorgó un nombre es, le dio fama, que está sobre todo nombre, que va a ser afamado mucho más, que ya veíamos que los reyes de la antigüedad en Israel, o de David, que también es famoso, le dio un nombre, pero Hashem le dijo, yo te voy a dar un nombre, o sea, una fama, te voy a hacer una fama que va a estar por encima va a ser de renombre por sobre todo. Eso es así como nosotros debemos de entenderlo. Y eso es lo que dice. Ahora, para finalizar, ya con esto termino, no se preocupen, ya con esto termino. En Lucas 24:26 dice, no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. No te imaginas cosas raras como de la divinidad, que gloria, que como que significa por allá, porque te dije, en Isaías dice nombre glorioso. Y te dije que íbamos a regresar a él. Ajá. Entonces, entrar en su gloria quiere decir lo que estamos leyendo en Filipenses, que sufre, padece y muere, ajá, y Hashem le da un renombre, le da fama por sobre todos. Eso es entrar en la gloria. ¿Sale? Pero, bueno, ahí está. Eso Ah, es lo que significa. tremendo. Estimado profesor, ¿quiere añadir algo? Sí, sobre el texto que acaba de leer recién, la palabra gloria en el griego es doxa, significa honor, medalla. Más claro que eso. No, pues muchas gracias. O sea, es más claro ni el agua. Ajá. Entonces, no nos... Clarito, o sea, más aclarado, este texto más aclarado, esta grabación va a quedar para todos. Yo la voy a compartir también en la escuela de ayudar de la fundación, y la voy a distribuir también porque está buena la explicación del nombre y todo lo que se ha tratado, está buenísimo. La verdad que es un honor, mi estimado Rap, poder nuevamente participar de la Yeshiva. A todos los de Hayek Haolam, un eterno agradecido del Padre Celestial de los cielos por ustedes. Y gracias, gracias
por permitirme y darme el privilegio de estar hoy con ustedes de visita. Así que la comunidad es una tremenda bendición. Gracias, gracias. De hecho, estamos nosotros muy contentos y también honrados de que nos haya brindado de su tiempo, sobre todo porque la diferencia de horario, está Acá son las ya fácil, son las 12, ¿no? Por allá. 12:21 y ya corriendo por una urgencia. Sí, sí. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí. Si alguien tiene una pregunta, por favor, rápidamente, ¿ah? Ya para que el profesor pueda, bueno, tiene alguien una urgencia por ahí. Así que si alguien tiene una pregunta, Rabi Yosef, mucho gusto, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que se pudo conectar. Saludo hasta Venezuela, allá a toda la yeshiva, él es el Rosh Yeshiva de allá en Venezuela, ajá, tiene una yeshiva también allá, el estimado Rabbi Yosef Ben Abraham, y bueno, pues le mandamos un saludo a todos por allá. Ajá. Ok, entonces, preguntas, ¿no, verdad? No, parece que no. Bueno, de todos modos, acuérdense cualquier cosa ahí en WhatsApp y si es necesario traemos al estimado profesor a otra conexión. Ajá, si no, le pasamos la pregunta y él lo responde a través de un pequeño escrito, un pequeño audio y todo eso. ¿Sale? Muchas gracias a todos los que pudieron estar presentes. Ajá. Y bueno, los invitamos, vamos a traer al profesor, le vamos a invitar también a dar otras clases que por eso me gustaría dar algo de resurrección con el estimado. Así que, bueno, espérenla, vamos a estar por ahí. Y bueno, entonces, dicen por aquí, me quedó muy claro. Gracias. Entonces, están agradecidos, quedó muy claro. Y bueno, entonces, si nada más tiene que añadir, estimado profesor, pues terminamos. Bueno, simplemente palabras de agradecimiento y bueno, siempre un honor y gracias por estar. Así que por permitirme estar en esta tremenda oportunidad. Un saludo para todos, a todos los estimados que están, a todos los Morín, a los Javerín, a Berota, a todos, que el Eterno les bendiga grandemente. Muchas gracias. Les dejé la lámina, se la dejé en el WhatsApp. Sí, yo En el uno chat. las láminas y pasamos ya a los grupos. Y se la mandé también a usted, mi querido Rab Joel, así que ya las puedo unir y me lo manda como material, así lo comparto, así estamos. Claro que sí, lo compartimos. Ya, muchas Leila gracias. Top, gracias. Hablamos. También Leila Top. Chau, chau. Después paso la grabación.